Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué tal, Juanchi? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor @Álvaro La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Viernes. Hola, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué andás? dice, Sapo? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Jorge Valmeli, ¿qué tal? Hola, Sapo. Hola, @Vicky Macana, ¿cómo andás, querida? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? @César Yacosa, Switchermaster Estrella, querido. ¿Cómo andás? Buenas tardes para todos. Tanito, en nuestro Spielberg. Buenas tardes para vos también. Ahora sí. Viernes. Ya quisiéramos que sea viernes, pero no, es jueves, y su jueves bien cargado de información, tanto nacional como internacional. ¿Quieren detenerse en algún aspecto nacional primero para después ir yéndonos? Ayer tuve una pesadilla. Bien. Temas de la agenda Apocalíptica. pública. Apocalíptica. Sí. ¿Qué pasaba? Y sí, bueno, se estaba ¿Se veía el mundo? concretando el fin del mundo. Fue terrorífica, o sea, me desperté Angustiado. angustiado, exaltado. Pero más allá de la pesadilla en sí, había dos personas famosas con las que interactué durante todo lo que duró esa pesadilla. En diferentes lugares estaban. Uno estaba en una escalera apostado con un rifle. Bien. Yo le pregunté, ¿qué haces ahí? Estoy esperando que vengan. ¿Qué Fue la haces ahí? respuesta. ¿Quién? Clint Eastwood era. Uf, mirá. Uno de tus referentes. Después en un momento llega una Muy a lo playa. Torino, estaba con... Sí, más tipo Harry el sucio. Está bien. Y después en un momento llega una playa donde toda la corriente se iba como hacia el medio del mar y parecía que ahí había como una suerte de pozo que se estaba chupando el agua, y en una cabaña de paja me recibe como si fuera Robinson Crusoe, que era un surfista y que dijo que iba a surfear hasta el pozo o hasta el agujero ese para ver qué era lo que estaba pasando. En un momento estábamos en el agua y yo dije, no, yo me quedo acá en la orillita porque me chupa y no vuelvo más. Luis Brandoni. Te juro que cuando dijiste surf y dijiste Luis, pensé que ibas a ir por otro lado. pero no era Es Luis una cosa, Lacalle. Juanchi, son dos Era Luis Brandoni y Clint Eastwood. dos personas serias. me imagino. Dos actores, dos personas serias. Uno un poco más joven que el otro. Pero tienen características de personalidad similares. Bueno, fueron las dos personas que mi inconsciente se ocupó de colocar en esta saga terrorífica del fin del mundo. Clint Nada más Eastwood quería no, decir. no tiene dotes de comediante como Brandoni. No, pero Brandoni también es un actor muy serio. Incluso es muy serio es una persona también agradable en las conversaciones, a veces cuando escuchas entrevistas, pero es un loco bastante seco, ¿no? También en su forma de Un expresarse. humor irónico y seco. Es medio huraño, ¿viste? Y te da la misma No sensibilidad. recuerdo que- comedia con Clint Eastwood, ¿eh? Yo no recuerdo comedia. No creo, me parece que... Tenés una comedia romántica, ¿no? No, O y bueno, tiene medio drama. comedia. No, comedia no. Comedia, Tiene algún comedia. paso de comedia en Harry el Sucio, ponele, cuando se cruza con los Guns N' Roses. Bowen, Spaghetti Western. Claro. Sí, o sea, algún girito algún ahí. gesto. Algún gesto, pero no más que eso. No, no más que eso. No. Es la que le falta. Pues es todo drama. Todo drama y cada vez más austero sus dramas, ¿no? Una persona austera desde el punto de vista también actoral, ¿no? Me gusta usar esa palabra. Bueno, bien, Juanchi, nada. Eso quería decir. ¿Tú salvás el mundo? No, terminó ahí. La última escena fue con Luis Brandoni. Brandoni metiéndose al agua. Se llama Brandoni metiéndose al agua en un tablón. ¿Estaba con traje de parafina o...? No, ya te digo, estaba como Robinson Crusoe. Pensé que vos llegabas como Robinson Crusoe a la cabaña. No, él estaba como con una pancita y
Nada, una tanga hecha de hojitas, ramas y así muy rústica. Bueno, bien. Si tuviéramos que... para acercarle este personaje al oyente, ¿no? Si tuviéramos que encontrar una referencia local para describir a Jimmy Kimmel, la personalidad del momento. Se lo acuerdan porque condujo los Oscars varias veces. Los Oscars, perfecto, ahí tenés una referencia. Si tuviéramos que compararlo con un conductor local, ¿a quién lo podrían asociar? ¿Local? Cuando digo local o Pasa que en Uruguay no hay rioplatense? late shows. Diego González. Bueno, ahí justamente, es decir, Diego González podría llegar a ser un Jimmy Kimmel. No, el tipo de humor me parece que no está, no es tan por ahí, no están por ahí. Pero bueno, digamos, vos tenés en el mundo del late show, tenés gente más tirado a la comedia, más tirado al gag, más tirado a la entrevista pura y dura, más tirado a la política. Jimmy Kimmel te pueden entrar en la parte política y la parte también de tipo común que entrevista a famosos, ¿no? Hace ya varias décadas. Es un comediante, pero como todo late show, tiene mucho humor vinculado a la coyuntura, a la política, qué pasó. Como Bill Maher, Bueno, pero como Bill John Maher, Oliver. pero Bill Maher tiene un programa mucho más serio, ¿no? Donde hay debates. Pero eso entrevistas ahora, mano a mano. durante años, hacía un late night show. Late show. Lado B. Bueno, Ahí va, Amaral. es más un Amaral. No, tampoco, no confundamos. Stephen Colbert, por ejemplo, podría ser una referencia. Una y Colbert persona hace un humor mucho más político más que político, Kimmel. sí. Hace un humor mucho más político que el de Kimmel. Exacto. Digo para acercarle a la gente que capaz que no tiene ni idea. Y Jimmy Fallon es solo un payaso. Bueno, Jimmy Fallon justamente no es. Eso dijo Trump, ¿no? Es solo un payaso. Pero mira, mediático. con Fallon, por ejemplo, Kimmel tienen que ambos se retractaron por haber hecho blackface. ¿Se acuerdan cuando apareció esa seguidilla de comediantes que en algún momento se habían pintado de negro para interpretar a personalidades negras? Bueno, y tuvieron que pedir perdón. Bueno, Fallon pidió perdón y Jimmy Kimmel también pidió perdón. En el mismo momento. Jimmy Kimmel pasa que tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero es una persona que arrancó, si no me tiene todo que ver equivoco- porque es el protagonista central de este momento de Estados Unidos. No, pero lo que te quiero decir es que nadie conoce, probablemente ustedes De no lo Charlie sepan. Kirk a Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel arrancó haciendo un programa que se llama The Man Show, el show de los hombres. Y era una parodia absoluta de la masculinidad a nivel de que había mujeres en bikini y él le firmaba las tetas, hacía mucho chiste misógino. Tinelli cortando la pollerita era nada. Si vamos a funar a Jimmy Kimmel, tiene una lista, es una persona que hace humor hace añares. Tiene mil Humor cosas de que esas. claro, que tuvo que cercenar lentamente, digamos, sus aristas más polémicas conforme cambiaban los tiempos. Pero era algo exaltatorio el show de los hombres o era paródico. No sabes hasta dónde era paródico y hasta dónde era un poco exaltatorio. Ambas cosas. Era humor. Lo que te digo es que agarrás un video de eso fuera No, de contexto bueno, y me lo matás. Era humor. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, la muerte del asesinato del conservador Charlie Kirk, que lo hablamos el otro día, ¿se acuerdan? Lo pueden ir a ver en el canal de YouTube, en la web del Sol, donde quieran. Bueno, ese asesinato desató una serie de episodios de cuestionamiento de la libertad de expresión, persecución política, etc. Podemos ir cronológicamente. Cuando lo hablamos, este tema del asesinato de Charlie Kirk quedó en que se estaba buscando el culpable, ¿no? Apareció un presunto culpable que se le está peinando sus redes, todo para saber cuál era su ideología. La vuelta que hicimos el programa y hablamos de la muerte de Charlie Kirk, lo que vimos es que la administración de Trump estaba queriendo ponerle esto a, bueno, el discurso, la retórica de la izquierda radical estadounidense, ¿no? Después del asesinato de Charlie Kirk, habló Stephen Miller, que es el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca. Es una persona que es muy importante en el mundo Trump, es el arquitecto de la política migratoria de Trump, el tipo que puso a ICE en el lugar en donde está, es la persona que, digamos, ayudó a diseñar el plan para pacificar, entre comillas, lugares como Washington y mandar a la Guardia Nacional. Es una persona que cuando hace una conferencia de Trump en el Salón Oval está parado a la derecha. Mega trumpista. Y responde muchas veces por Trump. Bueno, en Fox News, este Stephen Miller dijo lo siguiente. Vamos a escucharlo y les hago la traducción a vivo. And let me tell you something I've not shared with anybody, but the last message
that Charlie Kirk gave to me before Déjenme he joined decirles his una creator in cosa. heaven. El último mensaje que Charlie Kirk me dio a mí antes de reunirse con su creador en el cielo fue que me dijo: hay que desmantelar y enfrentar las organizaciones radicales de izquierda en este país que fomentan la violencia. Mi mensaje para todos los terroristas domésticos es este: los que desperdigan este odio vil, ustedes quieren que vivamos aterrorizados, nosotros no vamos a vivir aterrorizados, ustedes van a vivir en el exilio, porque el poder de la ley y el orden bajo el liderazgo de Trump será usado para encontrarlos, para quitarles su dinero, para quitarles su poder, y si quebraron la ley, para quitarles la libertad también. Ese es Stephen Miller prometiendo ir durísimo contra la izquierda radical y los grupos de izquierda radical de Estados Unidos después del asesinato de Charlie Kirk. Con ese foco, ¿no? Los que desperdigan esta retórica del odio. Diciendo, bueno, gente que manijea a otras personas en contra de los republicanos, los conservadores, la derecha, etc. Después del asesinato de Charlie Kirk, hubo un movimiento en redes sociales, entre conservadores y figura de derecha, que el objetivo era: encuentren a las personas que en redes sociales están festejando, celebrando, burlándose del asesinato de Charlie Kirk, identifíquenlos e intenten comunicarse con sus empleadores para que los despidan, ¿no? Y funcionó bastante bien. Eso generó varios despidos. Fue fomentado por algunos influencers importantes de derecha. Algún legislador republicano menor también apareció ahí. Eso llevó a un debate sobre los límites de la libertad de expresión, la cancelación, etc. Ahí apareció Pam Bondi, que es un apellido muy uruguayo, pero en realidad es la fiscal general estadounidense. Ella fue entrevistada sobre este tema, ¿no? Sobre esta búsqueda de personas que se burlaran o festejaran el asesinato de Charlie Kirk y despedirlo de sus trabajos. Y si el gobierno de alguna forma también fomentaba eso. Escuchen lo que decía la fiscal general de Estados Unidos. That's horrific. It's free speech, but you shouldn't be employed anywhere if you're going to say that. And employers, you have an obligation to get rid of people. You need to look at people who are saying horrible things. Esas declaraciones son horribles. Libertad de expresión es que no deberías estar empleado si decís esas cosas. Y empleadores, ustedes tienen una obligación de deshacerse de esas personas, investigar a las personas que dicen esas cosas horribles y no deberían estar trabajando con ustedes. Los negocios no pueden discriminar, y si alguien va a un negocio y pide imprimir un póster con la cara de Charlie Kirk para hacer una vigilia, ustedes tienen que dejar que haga eso. Podemos enjuiciarlo si no lo hacen. Tengo a mi asesor en la Oficina de Derechos Civiles investigando este tema. Estamos mirando el tema. Esto fue lo que decía la fiscal general de Estados Unidos, diciendo, bueno, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que a vos te puedan echar de tu trabajo por haber dicho algo que es horrible. Empleadores, ustedes tienen la obligación de, a alguien que dice este tipo de cosas sobre Charlie Kirk, echarlos. Y en este clima es que aparece lo de Jimmy Kimmel. Para el que no lo sabe, Jimmy Kimmel se anunció que su Late Show fue puesto en pausa indefinidamente por la cadena ABC. Perdón, Jorge, porque Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, dijo que habló de hate speech, del digamos, discurso de odio, que no van a tolerar el discurso de odio y lo separó de la libertad de expresión. Y la gran crítica que le hicieron es: el discurso de odio, por más que no te guste, es parte fundamental de la libertad de expresión. O sea, hay que tolerar hasta el discurso de odio. Y si la fiscal general de Estados Unidos está diciendo que se va a perseguir el discurso de odio, es decir, que básicamente la fiscal general va a perseguir la libertad de expresión. Y esa es una de las discusiones que se está dando en este momento en Estados Unidos. Sí, no queda claro qué pasos concretos tomaría para perseguir eso, ¿no? Ahora por ahora quedó en sus declaraciones. Dijo: "We will absolutely target you. Go after you if you are targeting anyone with hate speech." Vamos a ir por vos si vos estás apuntándole a alguien con tu discurso de odio. Sí, no queda claro con qué mecanismo, qué harían, qué ley. Bueno, ahí aparece, por ejemplo, el secretario, el ministro de Guerra de Estados Unidos pidió un listado de todos los que están haciendo la colimba, digamos, en Estados Unidos, están haciendo el servicio, y encontrar quiénes se pronunciaron con discurso de odio sobre el tema Charlie Kirk. Y a todos ellos lo están sancionando. Eso es una forma de, a través del Estado, ir contra las personas que Me se gusta que te pronunciaron. ayornaste y ya le dijiste Ministerio de Guerra. Porque Porque cambiaron el nombre claro, de Ministerio de bueno, Defensa. porque Ministerio de casi Guerra. digo, ¿viste? Ministerio de Defensa y Ministerio de Guerra. Casi, estás ayornado. Sí. Bueno, Jimmy Kimmel termina con su programa en pausa indefinida, supuestamente en el marco de todo esto que venimos hablando, ¿no? Por haber hecho comentarios insensibles sobre el asesinato de Charlie Kirk en línea con lo que veníamos hablando hasta ahora. Que es, bueno, lo que los conservadores venían criticando, amenazando con perseguir, etc. Después del episodio de Kimmel, donde había hecho esos comentarios,
Brendan Carr, que es el presidente de la FCC, la URSEC de ellos, La URSEC. el organismo que maneja los medios allá. ¿Viste? Es clave decir que Claro. es la URSEC. La URSEC de ellos. ¿Viste? Es La URSEC importante de siempre ellos. arrimarle a la gente, Sí. ¿no? Podría haber presentado a Pam Bondi como la Mónica Ferrero. Iba a de decir ellos. eso, pero Voy a hacer eso de ahora en pero adelante no es con todo. subrogante, Pam Bondi. No es subrogante. Claro, no, tiene, nombrada. tiene apoyo del sistema político. Exacto. Bueno, Del Trump. Lo que pasa, Claro, del- lo que pasa es que allá es un nombramiento que lo hace un gobierno. O sea, el gobierno es el que designa a su fiscal general. Algo que acá haría enloquecer a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ya funciona así. Bueno, después de este episodio donde Kimmel habría hecho esos comentarios, en la cabeza de la URSEC de ellos dijo que habría que despedirlo a Jimmy Kimmel. Y dijo, puede ser por las buenas o por las malas. O sea, eso es lo que dijo la persona que se encarga de regular los medios en Estados Unidos. ¿Qué dijo exactamente Kimmel? Claro, perdón, que no tiene potestades para influir de repente No. sobre la emisión de un programa en concreto, pero ante un grupo mediático que tiene y que opera con un montón de medios de comunicación, sí le puede complicar la vida a través de las regulaciones, por ejemplo. Las joyas de la concentración mediática y los conglomerados, Exacto. Nico, eso es lo que generan. ¿Quieren escuchar lo que dijo concretamente Jimmy Kimmel? A ver, ¿qué onda? ¿Dijo algo realmente insensible hacia Charlie Kirk? Lo podemos ver y hacemos la traducción simultánea. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can. Esta semana llegamos a un nuevo punto bajo, con la pandilla MAGA desesperadamente intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos para anotarse unos puntitos políticos. Entre las acusaciones con el dedo hubo congoja. El viernes, en la Casa Blanca, se izó la bandera a medio mástil, cosa que recibe algunas críticas, pero a nivel humano, ustedes vean cómo el presidente está golpeado por todo esto. Y ahí cortan un video, que es Trump en la Casa Blanca con un periodista. El periodista le dice, presidente, mis condolencias, ¿cómo está aguantando después de la muerte de su gran amigo Charlie Kirk? A lo que Trump contesta, creo que muy bien. Y por cierto, si miran para allá, pueden ver que empezamos la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, que estuvieron intentando hacerlo hasta 150 años, y va a ser una belleza. A lo que cortan, vuelve Kimmel y dice, está en la cuarta fase del duelo, la construcción, demolición, destrucción. Así no es como un adulto hace duelo por la muerte de un amigo, es como un niño de 4 años hace duelo por la muerte de un pez dorado. Pumba, listo, con eso bastó. Eso fue lo que dijo Jimmy Kimmel en el marco de su programa de humor. Agarró un video Sí. de Hubo varios. Parece un capítulo de Los Simpsons, el momento de Trump. El no momento sé. de Trump es re. Aparte El momento dice. de Trump. Trump en un momento dice: no, estamos haciendo este gran salón de baile. Porque no podemos recibir en una carpa o allí. Y empieza a hablar de mandatarios importantes que vienen y los tienen que recibir en carpas. No le dedicó ni una frase. Ni una frase. No, fue increíble. Fue por esto que despidieron a Jimmy Kimmel. Y bueno, todo parece indicar que no. Porque nos enteramos, si se pasó del límite o no, bueno, Jimmy Kimmel, en realidad esto tiene más que ver con la creciente presión que tienen empresarios por aplacar al presidente Trump y su administración para conseguir las cosas que quieren. Lo que dijo Carr, que era la cabeza de la URSEC de ellos, apuntó a los negocios de ABC, esta cadena, y sus filiales. Parece que ahora surgió la información de que uno de los grupos afiliados de esta cadena, que se llama Nexstar, está en plena negociación para fusionarse con otro conglomerado que se llama Tecna. Y eso lo tiene que aprobar la URSEC de ellos, porque tendrían una concentración mediática televisiva inaudita en el país. Y bueno, en el medio de ese negocio multimillonario, que te vengan a medir el aceite y decir, bueno, tal vez no deberías echar a Jimmy Kimmel. Bueno, parece que entró la bala y efectivamente tiene que ver con esto del negocio, ¿no? Te Era lo agrego- que había pasado con Stephen Colbert, era una situación similar. Claro. ¿no? Que estaba en la cadena de Colbert también, estaba en negociaciones para aprobar un trato multimillonario. Y ahí apareció Trump diciendo, Colbert no me gusta, habré que echarlo. Y Colbert fue echado. Y apareció un comunicado del segundo conglomerado de estaciones de televisión más grande de Estados Unidos después de Nexstar, que es Sinclair, que también tiene muchos cables locales, ¿no? A lo largo y ancho de Estados Unidos. O sea, cotiza en bolsa, es un mega conglomerado. No sé cuál sería el equivalente en Uruguay, Jorge. Y si no tiene porque en realidad lo que tienen ellos es que como es un país federal, ¿viste? Tenés, yo qué sé, el informativo de... Imagínate que acá fuera como Estados Unidos, ¿no? El informativo de Tarariras. Claro. Es un informativo independiente que le pertenece a alguien específico
Pero ese alguien pertenece a un grupo económico superior que tiene alcance nacional. Que eso sería un Sinclair. Claro, son como los cables del interior de alguna forma. Algo así, pero como los cables interior son los cables interior. No es que, Sí. no sé, el mismo grupo económico. ¿Se entiende? Se entiende Es perfectamente. difícil Bueno, pero salió- no es tan igual. El grupo Sinclair, que es un grupo eminentemente conservador, salió apoyando a la URSEC norteamericana en la decisión de presionar a ABC para que suspendieran la emisión del programa de Kimmel, diciendo que no solamente apoyaban, sino que esperaban que se pusieran más rigurosos en la legislación vinculada a lo que se puede y no se puede decir a nivel de discurso de odio en las cadenas de alcance nacional. Ellos pasan el show de Jimmy Kimmel y van a decir, obviamente, no van a pasarlo. ¿Qué van a pasar en su lugar? ¿Sabes? Van a pasar un Un homenaje homenaje a Charlie Kirk. Kirk. En todas ¿A las. quién? En todas. Chili A Kirk. Charlie Kirk. Ah. Charlie Kirk. No, pero- En todas las transmisiones del grupo Chili Sinclair Kirk. va a aparecer ese homenaje a Charlie Pero lo Kirk. que dice el grupo Sinclair en su comunicado es que le piden al señor Kimmel que pida disculpas públicamente a la familia de Kirk. Por un lado, estamos hablando del segundo conglomerado de estaciones Sí. de televisión más grande de Estados Unidos, ¿no? Y Y aparte, aparte, que ya había emitido en su momento una comunicación repudiando lo que había pasado, incluso mandándole, no sé si fue un saludo, pero fue condolencias a la familia. claro, ¿no? dice, furthermore, De Kirk. we ask Mr. Kimmel to make a meaningful personal donation to the Kirk family and Turning Point USA. Es decir, que Jimmy Kimmel haga una donación importante a la familia de Charlie Kirk y a su fundación, que era la Turning Point. Eso es lo que está pidiendo en este momento el segundo conglomerado de estaciones de televisión más grande de Estados Unidos. Sí. Sería como que a partir del episodio Campiglia, ¿no? Rafa hubiera tenido que financiar, no sé, ¿no? La carrera Bueno, política de bueno, Tabaré bueno, Viera. hubo algo No, parecido, es un ¿no? paso más, es un paso más. Bueno, Porque donar tuvo que donar. Pero acá es la donación a un grupo político. Ah, justicia Es horrible. mediante, ¿no? Sos un comunicador y tenés que donar a un grupo político. Ya es un. Ni siquiera es. Porque una cosa es la familia. Claro. Otra cosa es donarle a la organización política conservadora de derecha. ¿Por qué? Pará. Porque estamos en un momento muy Bueno, extraño. en Estados puedo Unidos. hablar con Rafa. Me parece Claro. muy pedagógico que Sale- vayamos sale- bajando sí, toda sí. la Salen tierra. esas heladeras. Claro, si quedó algún Esas, lavarropa. sí. Quedó un lavarropa ahí. Trump festejó esta noticia y se los leo tal cual. Los tweets de Trump son muy lindos para leer. Dice, buenas noticias América. El programa complicado de rating, voy a traducirlo de otra forma, sería, buenas noticias para América. El programa discapacitado de rating de Jimmy Kimmel fue cancelado. Felicitaciones a ABC por haber tenido el coraje de hacer lo que había que hacer. Kimmel tiene cero talento y peores rating que Colbert. Si eso es posible. Eso deja a Jimmy y a Seth, dos losers totales de la fake news NBC. Sus ratings son horribles también. Hazlo NBC, hazlo. Hablando de Jimmy Fallon y Seth Meyers, los otros dos que están con late shows. Y básicamente pidiendo que los despidan también. Queriendo sacarse a todo el mundo del late show de arriba. El vicepresidente, J.D. Vance. Habla de losers. Losers totales, sapo. Siempre, sí, Ah, hablando de pero losers. no es la primera No, vez. yo sé, pero sí, a mí Discapacitado de rating, discapacitado de sapo. rating. El vicepresidente, J.D. Vance. Take them body, de pussy. Y es esa persona, sapo. No, ya sé, pero uno, ¿cómo era el libro de la capacidad de asombro? No tiene límite. Sí, Sí tiene tiene límite. límite. Según Julio Ríos. J.D. Vance habló con el periodista de Fox News, Jesse Waters, y también opinó sobre este tema. Escuchen lo que decía el vicepresidente de Estados Unidos. Celebrating Charlie's killing. If these evil people don't repent and continue to revel in the murder, Waters le what should be dice, the hay gente consequence? festejando el Look, asesinato de we Charlie have Kirk. First Amendment Si esas in this personas country. malignas no First se Amendment arrepienten protects y a lot of continúan their celebrando la ugly muerte, speech, but if you ¿cuáles celebrate deberían ser Charlie las Kirk, consecuencias? Charlie Kirk's death, Y el vicepresidente de los you should not Estados be Unidos protected contesta, from being fired. mira, tenemos la primera enmienda en este país, la primera enmienda protege muchos discursos feos, pero si celebras la muerte de Charlie Kirk, no deberías estar protegido de que te despidan por ser una persona horrible. El expresidente Barack Obama se pronunció sobre este tema también, para que vean que se volvió una causa nacional el despido de Jimmy Kimmel. Obama puso esto en sus redes sociales. Lo que pasa, perdón, Dale. es la muerte de Charlie Kirk la que hace que el horno no esté para bollos. Entonces todo lo que viene a partir de la muerte de Charlie Kirk termina generando, recalentando más ese horno. Y lo de Jimmy Kimmel es un suceso atado directamente a eso, como está lleno en este momento de Estados Unidos. O sea, Jimmy Kimmel es muy conocido, pero hoy me escribía un amigo que, por ejemplo, al vicedirector
del colegio donde él manda a sus hijos, lo echaron porque había tuiteado: "Oh well, he died. Ironically promoted gun use, karma". Bueno, ¿no? Él murió, hablando de Charlie Kirk. Irónicamente promovía el uso de armas, karma. Y bueno, se armó tremendo revuelo, amenazas de muerte a la escuela, al vicedirector, al director, y lo echaron al tipo directamente por haber escrito eso. Que también es un tuit o un comentario bastante desagradable y desgraciado, ¿no? Mucho más desgraciado y desagradable que lo que hizo Jimmy Kimmel, claramente, ¿no? Porque, yo qué sé, Jimmy Kimmel creo que lo más jodido que hizo en esa aparición fue asegurar que en realidad el tipo que mata a Charlie Kirk es uno más de MAGA, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? Y bueno, eso fue de las cosas que más enojó a la gente. Yo creo que lo que le enojó más a Trump fue que le tomaran el pelo, como se lo toman no, constantemente. Puede ser. Y esta es un episodio que le permitió largar esto, ¿no? Digo a la gente, no a Trump. La gente estaba muy ofuscada porque él asumía, sin prueba alguna, decía que en realidad el shooter era un MAGA, ¿no? Era uno más de la pandilla de MAGA. O sea, era mucho más de la pandilla de MAGA que cualquier otra representación política. Y eso fue también lo que generó la furia de muchos conservadores y republicanos. Sí, está bien. O dentro del humor deja entrever que perfectamente puede ser un MAGA. Claro, la pandilla de MAGA. Cuando todavía no están todos las los demás pruebas. están tratando de convencer de que esta persona no es uno de ellos. No es uno de ellos cuando claramente es uno de ellos. No llegó a decir esa parte, claro. ¿no? Llegó a la parte de decir, están desesperadamente intentando que sea cualquier cosa menos uno de ellos. Exacto. No llegó a decir que... No, que incluso se cuidó no decirlo porque pero es lo mismo. Es inferirlo, ¿no? Es inferirlo. ¿Qué dijo Obama? Obama dijo, después de años de quejarse de la cultura de la cancelación, esta administración la ha llevado a un nuevo y peligroso nivel, amenazando repetidamente acciones contra medios que no silencien o despidan periodistas y editorialistas que no le gusten. Y después en un segundo tuit puso, este es precisamente el tipo de coerción gubernamental que la primera enmienda fue creada para prevenir y que los medios tienen que empezar a pararse firmes en vez de rendirse. Ahí está el debate, ¿no? De los límites de la libertad de expresión, si esto es cancelación, si no es cancelación. ¿Qué decía el propio Charlie Kirk sobre el límite de la libertad de expresión? Podemos ir al bar, al archivo de Charlie, que está ahí, lo pueden encontrar en internet. Esto es de un tuit que hizo el propio Charlie Kirk. El discurso de odio no existe legalmente en los Estados Unidos. Hay discursos desagradables, hay discursos groseros, hay discursos perversos, y todo, en mayúsculas, está protegido por la primera enmienda. Mantengamos a Estados Unidos libre. Eso es lo que había dicho en su momento Charlie Kirk. Eso es lo que le endilgan a la Mónica Ferrero norteamericana, diciendo que van a perseguir a todo discurso de odio. Y dicen, no, pero mira que el discurso de odio también está comprendido dentro de la libertad de expresión que está en la primera enmienda. O sea, estás errándole a bizcochazo con estas declaraciones que obviamente están dirigidas a la tribuna que querés contentar, pero claramente van en contra de la persona incluso o de los valores que la persona que estás reivindicando defendía. Pero además se lo dijo explícitamente Vance. O sea, es verdad, tenemos la primera enmienda, pero para los que se están celebrando la muerte de Kirk, no existe la primera enmienda. Hubo un caso que en 2017 llega a la Suprema Corte por discurso de odio, Matal versus Tam, y toda la Suprema Corte, todos los jueces de la Suprema Corte, unánimemente reafirmaron que no existe tal cosa como un discurso de odio, ¿no? Y lo que sí existe son el free speech, los derechos de la libertad de expresión, que están protegidos por la primera enmienda, ¿no? Entonces está chocando básicamente toda esta retórica y todas estas acciones con la Constitución de los Estados Unidos y con la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? No con cualquier enmienda. Que de todos modos, en este caso, o sea, suponiendo que puedas encuadrar un chiste o un tuit desafortunado, porque la libertad de expresión está para lo desafortunado, no para cuando la clavas en el ángulo, o sea, está para lo desafortunado, que puedas encuadrar eso como delito de odio, que no, obvio, eso es otra cosa, o difamación. No existe el delito de odio. No existe el delito de odio en Estados Unidos, no hay el delito. A ver, si vamos a los hechos, Estados Unidos no lo entenderías. Estados Unidos es un país donde desfilan nazis.
Estados Unidos es un país que desfila gente con la esvástica, disfrazado de nazis, y no pasa nada porque supuestamente eso está protegido por la primera enmienda. Entonces, si una persona puede ondear una bandera nazi y hacer un desfile donde dice los judíos no van a reemplazarnos, cosa que pasó y ocurrió y ocurre reiteradas veces en Estados Unidos, es imposible que con la misma vara vos digas, no, bueno, un profesor universitario que pone, Charlie Kirk lo mataron y justo defendía el uso de armas karma. Es increíble tener una vara en la cual vos perseguirás una cosa por odio y no la Lo que otra. pasa es que estás viviendo en el mundo de la vara selectiva. Esa es la realidad. O sea, todos tienen dos varas, ¿no? Cuando se trata de lo que defienden, usan una vara, y cuando se trata de lo que se oponen, usan una vara distinta. O sea, es un mundo incoherente, donde lo que prospera justamente es la hipocresía. O el cinismo, porque ya no sé. Es hipocresía, las dos sí. cosas, ¿viste? Pero es sobre todo eso, porque tenés una dimensión que en realidad no es menor, que es La doble vara. No, pero no esto, o sea, No, dos pero varas, porque acá está pasando algo que no pasaba antes, ¿no? No, pero o sea, por- digamos, la forma en que el gobierno de Trump está avanzando sobre la libertad de expresión no la tenías antes cuando había otros que tenían otra vara. En todo caso, en el discurso público te podía parecer que critican más unas cosas que la otra, pero la afrenta a la libertad de expresión en las dimensiones que lo estás viendo ahora, no la tenías. Acá tenés. No, solo con Trump. Claro, por eso, entonces no es que tengan... Tenés dos dimensiones. No, existe la doble vara. Eso no excluye que ahora, desde el gobierno de los Estados Unidos, se esté actuando de una forma muy peligrosa, porque ingresa en el terreno de la censura y de... Claro, por eso. El gobierno Biden no tenía dos varas para esto. de llevarse puesta la primera enmienda. Pero vos tenés porque, recuerden, por ejemplo, qué cadena fue que definió no pasar el discurso de Donald Trump. ¿Se acuerdan? Sí. Tomaron la decisión de no pasar lo que decía el presidente de la República. Es decir, acá tenés como... Censurarlo. Censurarlo. Tenés como una vía que es la declarativa, que tenés a senadores, representantes diciendo que van a sacarle hasta la licencia de conducir, o van a procurar que se le saque hasta la licencia de conducir a aquellas personas que tuvieron un discurso de odio para con Charlie Kirk, ¿no? Y su muerte. Tenés después las acciones, o sea, tenés a la URSEC norteamericana haciendo declaraciones en donde dan a entender que una cadena privada tendría que tomar acciones concretas con su conductor estrella, porque de lo contrario podrían llegar a venir consecuencias. Las consecuencias que no están explicitadas son que eventualmente yo no te voy a renovar licencias que vos estás negociando dentro de tu grupo inversor, ¿no? No está dicho, pero es una forma de presionar. Después tenés a la fiscal general diciendo también declarativamente que va a perseguir a todas esas personas que tengan discurso de odio. Pero como dice Jorge, en Estados Unidos no existe ese delito. Entonces, ¿cómo lo vas a efectivizar? Es más declarativo y más para la barra que otra cosa. Pero puedes tener acciones concretas. Ahora. Pero generás un caldo de cultivo en la sociedad que es básicamente lo que está buscando, es poner a unos contra otros. Pero toman medidas concretas. Por ejemplo, no sé, con las protestas vinculadas al conflicto en Medio Oriente, ¿no? En las universidades hay alumnos que protestan y salen con la bandera palestina y dicen que lo que está haciendo Israel es un genocidio, etc. El gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de perseguir a esa gente y de decir, bueno, si vos sos un estudiante acá, no te vamos a renovar la visa. Si te revisamos tus redes sociales y vemos que vos tenés este tipo de críticas, no venís a estudiar acá. Ahora están investigando si tienen un mecanismo legal para negarle la visa a gente que haya hecho burlas sobre Charlie Kirk. Lo dijo Marco Rubio, el secretario de Estado. Dijo, estamos viendo cómo implementarlo. Estados Unidos no va a ser el anfitrión de gente que se burle del asesinato de sus ciudadanos. Entonces, se toman medidas concretas para censurar. Bueno, Pete Hegseth, no sé cómo carajo se pronuncia, que es el ministro de guerra de Donald Trump, lo que hizo fue eso, rastrillar las redes. El Carlos Negro de ellos. El Carlos Negro de ellos hizo un rastrillaje de... Olazo. No, está bien, el ministro de guerra es más Lazo. Sería la Sandra Lazo de ellos. Sí. La Sandra Lazo de ellos. No confundan a la Está gente. bien. No confundamos, porque ahora se entiende mejor. Pero Claro, el ahora ministerio se interior está en entiende guerra en realidad, entonces allá, interna. Y lo que hicieron, ahí sí es una acción concreta que es, sancionar a todos los que están haciendo la colimba, y que tuvieron un discurso de odio en sus redes, con sanciones disciplinarias, ¿no? Que son 30 días de arresto o darte de baja o lo que sea. Es decir, es verdad que están tomando algunas acciones. Y capaz que pueden ir por el lado de educación también. Maestros, profesores de escuelas o universidades públicas que hayan tenido este tipo de expresiones.
hay que ver hasta dónde avanza o simplemente aprovechar el momentum, como le dicen, ¿no? De la indignación para echar leña al fuego y arrimar más gente y señalar y excluir a los que se fueron de mambo con sus declaraciones y que están claramente en la vereda de enfrente. Una última antes de cerrar este tema. César, tenés por ahí, este es un intercambio, ¿en qué anda el tema libertad de expresión y el periodismo, no? No sería la primera vez que Donald Trump festeja el despido de un periodista o de un comunicador, ni va a ser la última. Pero, no sé, ahora, por ejemplo, miren este intercambio que tuvo, ahora, hace muy poquito, con un periodista en la Casa Blanca. Escúchenlo y les traduzco. El periodista le pregunta, ¿está bien que un presidente en ejercicio esté con un nivel tan alto de actividad empresarial como usted? Y Trump le contesta, la verdad es que yo no tengo actividad empresarial, mis hijos están manejando mis negocios. ¿De dónde es usted? Soy de la Corporación Australiana de Broadcasting, le contesta el periodista. Trump le dice, estás perjudicando a Australia ahora. En mi opinión, estás perjudicando a Australia mucho ahora mismo. En Australia se quieren llevar bien conmigo. Tu líder va a venir a verme pronto y yo voy a hablarle de vos. Pusiste un tono muy malo en esta conversación. Podrías poner un tono mucho mejor. A lo que el periodista le quiere contestar algo y Trump le dice, silencio. O sea, es una persona que está, además, usando todo tipo de medio posible para intimidar. En este caso, un periodista, básicamente diciéndole, mirá, si vos me haces preguntas complicadas, estás complicando vos a tu país, no a mí. Ya es un nivel, digo, para comparar un poco, ¿no? En fin, nada, eso. Está bien. Falta un Trump acá en Uruguay, ¿no? Hay que le meta la plancha. Falta un Trump en Uruguay. Falta un Trump en Uruguay, dijiste. Que no, después de todo esto, para las ruedas de prensa. Después de todo esto, tu conclusión fue falta un Trump No, en Uruguay, sapo. la verdad, Vigliola, voy a hablar con sus jefes. ¿No? Esa pregunta que está haciendo usted es muy incómoda, muy inconducente, no está aportándole a la prosperidad nacional. Lo mandamos a Juanchi a una rueda No, con pero Orsi, ni Orsi siquiera le dice, es el Iñaki no le va a caer muy Ni bien siquiera es a esto. Vigliola, es a Ken Parks. ¿A Ken Es a Parks? Ken ¿No? Parks, Claro, es Ken sí, Parks. claro, es a Ken Parks. Sí, está Es bien, increíble. está bien. ¿Qué año bien fácil desviarse? Venilo Viene rápido. Agustín Iturralde, el director del Centro de Estudios para el Desarrollo. ¿Director es el cargo, Nico, oficial? ¿Cómo, perdón? Director del SEDA, Agustín Iturralde. Es el director, sí, ejecutivo del Centro perfecto. de Estudios para el Desarrollo. Bien, perfecto. Vamos a hablar sobre, digamos, la mirada que tiene el SED sobre el presupuesto quinquenal que presentó el Ejecutivo en los últimos días. Tópico similar al arranque. Fernando Medina en su columna nos va a contar si la democracia es una basura. ¿Y qué es lo que han dicho distintos artistas al respecto? Si la democracia es una basura, pero así Sí. tan tajante. El arte versus la democracia. Ujú. Cortito. Qué interesante, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar, si mi celular me lo permite, acá está, mirá. Vamos a escuchar a Tom Waits, pero no la voz de Tom Waits, sino en la de un artista norteamericano que se llama Southside Johnny, que tiene como nombre fantasía eso, es de Nueva Jersey y está cargando esto, alguien, por eso estoy estirando, ¿no? Si querés buscar Southside Johnny de mientras, Southside Johnny. Un celular para sapo. Tengo un iPhone 6. ¿Tengo que ayornarme o no? ¿6? Sí. ¿Está mal? ¿6? Sí. ¿Lo podés seguir actualizando? Era el que usaba Never cuando estaba en agenda Salió en confidencial. 2017 a punta maca del otro lado, ¿no? Salió el 17 ahora. Ahí te pasé, Alin, ahora sí pude. Un iPhone para sapo. Arranca la campaña. Pero. Steve a mí- Jobs, a mí- poné yo, un mira, pesito. pero No, ¿lo no, puedo no, pero- actualizar? Lo puedo actualizar. ¿sí? Lo puedo actualizar. Sí. Bueno, bien. Sí. Estás en Entonces carrera. está. Anda bien, capaz que no saca las mejores fotos, las fotos más No, no copadas. te dejes llevar por el No, consumismo. No, ¿no? Y por el comunismo tampoco. O sea. Tampoco, ni una cosa ni la otra. Tampoco tengo ¿Cuál es la marca posta china de celulares? Huawei. ¿Es Huawei? Y ¿Es- no, esto- hay Xiaomi. alguna gama más alta también, bien. ¿no? Tendría que porque me podría volcar 100%. Sí, pero si hay una Comunismo. gama más alta no es para el sapo. El sapo es... No, el sapo es gama media. Es Para gama- abajo, para abajo. Nunca tope de gama, ¿eh? Ahora sí, Está Southside bien, Johnny. Está bien, ¿para qué querés ser topega? No proyecto eso claramente. Exacto. Una empresa vino y me quiso dar un celular última gama. 097-441-443. Si tienen un iPhone superior al 6 y aceptan permutas, el sapo está para comprarlo. No sé, hay que pensarlo. Les da el Dell con todas sus fotos. Permuta. Con toda la información que tiene guardada sobre conversaciones con políticos. Qué lindo. ¿Ustedes a cambio de qué entregarían su celular con conversaciones con políticos?
No tengo nada. No tengo nada. Está todo borrado. Nada que sirva. No. No, más allá de tener todo borrado. Son conversaciones tan... Porque vos, por lo general, te puedo llamar. Sí. Y ahí hablas de hacer las preguntas que querés hacer. Está bien. ¿No? Sí, está bien. Hay algunos guardados interesantes. Tango tilde sol. Vos, al revés, en realidad. Te puedo llamar y vos ahí le decís, ¿qué pregunta tengo que hacer? Ahí está. Bueno, una más del plano internacional, ¿les parece? Dale. Ventana al mundo. ¿Rinde como gancho poner a Netanyahu hablando sobre Charlie Kirk o no? Sí, rinde. ¿Sí? ¿Lo tenés, César? ¿O no? Sí, capaz que lo tenés, sí. Benjamín Netanyahu, hay una conspiración en redes de algunos que están asusando la idea que Charlie Kirk es parte de un complot pergeñado por el gobierno israelí. La muerte de Charlie Kirk. La muerte, el asesinato de Charlie Kirk. Y que hubo, digamos, una conspiración sionista detrás. Y Benjamín Netanyahu, que tiene algunas cosas un poco más importantes que atender, igual le dedicó unos minutos en una de sus alocuciones para descartar por completo y de plano que esto tenga algún tipo de asidero. Vamos a escuchar un poquito lo que decía. Joseph Goebbels, the Nazi propaganda minister, said that the bigger the lie, Acá arranca citando a Goebbels diciendo que cuanto más grande la mentira, más grande su propagación, ¿no? Y ahí habla sobre la teoría conspirativa de que detrás del asesinato de Kirk estuvo una conspiración judía. it is false. It is outrageous. Charlie Kirk was a giant, a Charlie Kirk once-in-a-century era talent who defended freedom, Un defended gigante, America, una persona defended our que nace una vez en common una era, Judeo-Christian ¿no? civilization. Lo puso allá arriba. Charlie loved Israel. Charlie He amaba a loved the Israel, Jewish people. He amaba a told los me so in a judíos. letter that he sent me just a few months ago. Me mandó One una of my carta greatest hace joys as a unas Christian, he semanas. said, is advocating for Israel and forming alliances with Jews to protect Judeo-Christian civilization. Dice que Charlie Kirk siempre quiso proteger los valores judio-cristianos, que tenía algunas discrepancias con algunas políticas puntuales del gobierno de Israel, pero era propio de él de discrepar siempre, digamos, con cordialidad, con amabilidad, y que era uno de ellos. O sea, Charlie Kirk era uno de los nuestros y lo vamos a extrañar muchísimo, que había hablado con él algunos días antes de que lo asesinaran también. Y volvió a desterrar la idea de que era una conspiración judía su asesinato. And I knew that his suggestions always came from the heart, from his love for Israel and from his love for the Jewish people. A few weeks before his death, I spoke to Charlie. I invited him to visit Israel again. And sadly, that won't happen. Lo había invitado unos días Now, antes de que some are muriera peddling para que venga a these Israel y disgusting rumors, perhaps eso no out pudo of obsession, perhaps with Qatari funding. What I do bueno, know y ahí is that dice, el rumor quizás proviene de ciertas obsesiones para con Israel, quizás esté asusado por fondos cataríes, ¿no? El rumor de que Charlie Kirk en realidad fue asesinado por un grupo judío. Eso dijo ayer el primer ministro Benjamín Netanyahu mientras avanzaba la incursión final en la ciudad de Gaza. La ¿no? capacidad de asombro no tiene límite. Bueno, sí, la verdad No, que sí. capaz que un mínimo contexto. Hace Bueno. tiempo que no hablamos de Medio Oriente, ¿no? Estuvo este ataque calculado que hizo Israel en Qatar para, digamos, poner como objetivos a parte del liderazgo de Hamas que estaba en ese país. A los negociadores. Claro. Exactamente. negociador. Cosa que, por un lado, a Qatar, por supuesto, le cayó muy mal. Básicamente fue un ataque sin provocación sobre un territorio soberano de otro país. Que además, Qatar viene siendo sede de negociación, donde han ido, no sé, israelíes, palestinos de Hamas a negociar. Y además, Qatar es un aliado estratégico de Estados Unidos, tiene una base militar. En Estados Unidos cayó muy mal también ese ataque. A la vez también fue un aliado estratégico de Hamas, Qatar.
Sí, Pues esos Irán. fondos cataríes de los que habla Netanyahu también han sido señalados como parte de financiamiento. sí, cuando dio su discurso donde dijo que permitió que se financiara a Hamas, Netanyahu, por ejemplo, dijo que parte de ese financiamiento venía de Qatar. A lo que voy es que fue una situación muy tensa en la cual ni Estados Unidos quedó contento, ni Qatar quedó contento. Y capaz que puede ser también decir esto como una forma de decir, bueno, ahora capaz que este rumor lo asusa Qatar. No sé. Claro, es una forma de venganza del gobierno catarí. Anda a interpretarlo. Andé a interpretarlo. Lo cierto es que, mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel están haciendo el último ataque contra la ciudad de Gaza para lo que entienden es la reducción, la eliminación de unos 30.000 miembros de Hamas que estarían todavía escondidos en esa ciudad, prontos para la resistencia, a la vez que vienen, digamos, hace ya semanas pidiéndole a la población de la ciudad de Gaza que evacúe, ya sean al sur, hay unos campos refugiados en el sur. Hay cientos de miles que han evacuado, pero hay cientos de miles que se han quedado en el lugar. Claro, exactamente. Y mientras tanto, el ejército de Israel avanza y está haciendo una verdadera destrucción de la ciudad de Gaza. Y en ese contexto, primero César te voy a pedir el video de Trump de febrero, ¿no? Porque en este contexto habló el ministro de Finanzas del gobierno de Netanyahu y generó unas declaraciones que causaron la indignación de muchísima gente. Pero para entender esas declaraciones, capaz que hay que irse a febrero de este año, cuando a través de sus cuentas de redes sociales, Donald Trump publicó un video que estaba hecho con inteligencia artificial en donde mostraba cómo sería la transformación de Gaza en un complejo turístico similar a los de los estados del Golfo Pérsico, ¿no? Con todo tipo de lujos. Y para los que no estén en la transmisión de YouTube, lo podemos ir viendo, César. Para nosotros van a escuchar la música y podemos ir escribiendo, si no lo recuerdan. Básicamente muestra la destrucción total de Gaza y cómo lentamente esa destrucción se convierte en una suerte de paraíso turístico, con Elon Musk, cuando todavía era aliado de Trump, comiendo, odaliscas bailando, edificios de lujo, yates, Trump bailando en un boliche, billetes de dólares volando por los aires. Un hotel Trump en Gaza. Una estatua de Trump de oro. Una estatua de oro gigantesca de Trump en Gaza. Después Trump y Netanyahu en una playa. Una reposera. Netanyahu iba exactamente. Bueno, esto que alguna gente se preguntaba si era de verdad que había salido de las cuentas de Trump. Sí, salió efectivamente. Y se entendía que era una forma... No se entendía muy bien cuál era el objetivo. Si realmente Estados Unidos e Israel tenían un plan post eliminación de Hamas y post destrucción de Gaza, y desplazamiento forzado civil. De construir esto. Bueno, lo cierto es que mientras el gobierno de Israel está haciendo esta incursión en la ciudad de Gaza, el ministro de Finanzas de ese país, Bezalel Smotrich, que es, digamos, dentro del gabinete de Netanyahu, es del ala más extrema que tiene Netanyahu, es el líder del Partido Sionista Religioso. Es un partido considerado como de extrema derecha en Israel. Es una persona profundamente religiosa y profundamente proclive a la expansión de las colonias de Israel en territorios palestinos, ¿no? Y estaba en un evento que se llamaba, era la cumbre de la renovación urbana de Tel Aviv, que se celebró este miércoles. Y ahí decía lo siguiente, era un conversatorio donde le hacen una serie de preguntas y lo vamos escuchando y vamos traduciendo. Están hablando de inversiones inmobiliarias, ¿no? Y le preguntan en un momento, ¿dónde se tiene que establecer la primera colonia en Gaza, posguerra? Y se ríe. No me esperaba eso. Hay un plan de negocios. Escúchame bien. Hay un plan de negocios hecho por las personas más profesionales que tenemos y está en la mesa del presidente Trump. Y es cómo podemos convertir a Gaza en un boom de bienes raíces. No estoy bromeando. No estoy bromeando. Nosotros pusimos mucha plata para financiar esta guerra y la tierra que habría en Gaza sería un boom inmobiliario.
Sí, en un momento Ya dice... hicimos la parte de la demolición. Ahora viene la primera fase del renovamiento urbano. Hay que construir y hacerlo mucho más barato. Bueno, ahí está. Ese es el ministro de Finanzas de Israel. Hablando sobre el día después de Gaza en términos en los que había hablado Trump con aquel video. Es decir, hay que demoler Gaza, ¿no? hasta las cenizas. Hay que, trasladar a su población a otra parte y que vengan inversores privados a construir un seaside resort, un balneario de lujo, al mejor estilo de los balnearios Golfo Pérsico, con inversión privada que va a traer trabajo, va a traer más dinero y que eventualmente va a beneficiar en última instancia a los palestinos que quieran volver, ¿no? Esto obviamente causó la absoluta indignación de buena parte de la comunidad internacional, porque estaba diciendo esto entre risas, mientras en paralelo mueren por centenas diariamente de palestinos inocentes, ¿no? Y bueno, es la admisión de alguien que te dice que se está quedando con otro estado y que va a demoler todo y va a construir cosas para beneficio económico. Sí. Más que indignación. Hay una declaración nueva del Frente Amplio vinculada al conflicto en Medio Oriente. Se los puedo leer, pero básicamente lo que nos importa de esta parte de la declaración del Frente Amplio es lo siguiente. Después de unos 2 párrafos donde destaca, por ejemplo, la condena internacional creciente a las políticas y acciones del gobierno israelí, reflejadas por la resolución de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, que tenía 142 países respaldando, incluyendo Uruguay, que apoya la declaración de Nueva York sobre el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de 2 estados. Bueno, después de un par de párrafos donde habla de eso, dice: reafirmamos que el acto terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 no justifica bajo ninguna circunstancia el genocidio en curso. Y un detalle interesante, porque básicamente es esta declaración de Frente Amplio, califica de genocidio lo que está ocurriendo en Gaza. La compartió Carolina Cose hace un ratito. Creo que sería la primera vez que Cose estaría compartiendo una declaración donde se califique esto de genocidio. Ella en su momento fue consultada al respecto de este tema y optó por no clasificarlo así. Habría que ver si esto implicó algún tipo de cambio. Lo que pasa es que ahí la vicepresidenta. El Frente Amplio tiene esa posición. El que no lo tiene es el gobierno. Exacto. Pero el Frente Amplio la tiene orgánicamente y esta es una declaración de las bancadas. Acá tenés a alguien del gobierno. Que no es nueva. Claro. Que no es nueva, porque ya habían hecho una declaración sobre el genocidio. La novedad es esa, que Cose la compartió, por lo cual habilita la pregunta de si ahora Cose considera esto un genocidio. Las bancadas también de alguna forma usan el argumento de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, ¿no? Que calificó como genocidio. Entonces usan esta declaración. Pero es lo que usa también la Unión Europea ahora para estar de punta contra Israel, ¿no? Ahí está, exactamente. Sí. Tanda nos grita Maca. Tanda vamos a hacer. Y se viene después de la tanda Agustín Iturralde. Fácil desviarse. El proyecto de presupuesto presentado por el gobierno de Yamandú Orsi es el gran tema de debate político y económico de estos días. El análisis de coyuntura realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo tampoco lo eludió, ¿no? Allí el economista Agustín Iturralde, que es director ejecutivo del CED, spoileó sus impresiones desde el mismo título de la charla que dio en el desayuno organizado en el Club de Golf esta semana. Un presupuesto frágil, incertidumbre, cambio de reglas y límites al crecimiento fue el nombre de su presentación y la principal conclusión que presentó ante la audiencia. Según Iturralde, una planificación excesivamente confiada en supuestos optimistas podría llevar a un ajuste fiscal en el corto plazo, un tema que preocupa en un contexto económico que él mismo describe como de enfriamiento. ¿Cuáles son entonces las debilidades que encuentra en la iniciativa del Poder Ejecutivo y el panorama planteado por el gobierno para los próximos 5 años? Bueno, vamos a hablar de esto con Agustín Iturralde. Agustín, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juanchi. Buenas tardes, Chapo. Muchas gracias por la invitación. Empecemos explicitando el lugar de enunciación del análisis, ¿no? Agustín es el ex coordinador de campaña de Álvaro Delgado. El centro es presidido por Hernán Bonilla, quien integró el equipo económico del anterior gobierno en los primeros años, y tiene como flamante de incorporación al expresidente Luis Lacalle Pou. ¿Se puede decir que es el cuartel de invierno de Lacalle Pou, el CED?
No, no lo pondría así y no creo que el expresidente lo ponga en ese contexto. Es muy común en el mundo que los expresidentes trabajen en think tanks. Es una novedad en Uruguay y entiendo la curiosidad, pero no sé, creo que el presidente estará haciendo su proceso, estará descansando. Sí, te digo que está muy entusiasmado con algunas de las cosas que está haciendo en el SED, en particular con esto de trabajar en formación, de dar clase. Eso creo que lo tiene bien entretenido y estimulado. Obviamente con un ritmo distinto al que venía teniendo la presidencia. ¿Qué es lo frágil para vos de este presupuesto presentado por el Ejecutivo? La poca capacidad de reacción que queda si las cosas no salen tan bien, tan optimísticamente como están planteados los supuestos, o ni que hablar si hay un shock externo o interno que golpee. Creo que varios de los supuestos, no 1, 2, 3 supuestos, tienen que cumplirse todos para que más o menos cierre un equilibrio fiscal primario al final del periodo. Y yo diría, ¿es posible que eso pase? Es posible. Perfectamente pueden darse. Uruguay puede crecer al 2,4, puede pasar. Hoy en día no parece el escenario más probable. Y en esto no es inocuo equivocarse por optimista o equivocarse por pesimista. Claramente, cuando uno hace planificación fiscal, programación fiscal, es mejor, o programación presupuestal en su casa, es mejor equivocarse por haber sido un poquito más pesimista que por haber sido más optimista. Ahora, si por ejemplo, si hablamos de los supuestos, o del supuesto del crecimiento económico para los próximos años, el ministro Donner ha explicado que en realidad él toma, ¿no?, esos supuestos de otros analistas, de otras consultoras, que hasta el propio Consejo Fiscal Asesor, que ha dado para el Uruguay en los próximos años un crecimiento arriba del 2%. Entonces dice, bueno, en realidad no es que estamos pecando de optimistas. En tal caso, estaremos todos pecando de optimistas, ¿no? Porque el MEF está tomando un número que muchos lo han puesto arriba de la mesa. Correcto. A ver, el comité de expertos, el cual SED integra, tiene como crecimiento de largo plazo de la economía 2,2. Un poquito por debajo de lo que dice el gobierno, pero no mucho, como bien decís. A la vez, el crecimiento de los últimos 10 años fue 1,2. En el gobierno de la calle Pou fue 1,4, el anterior fue 0,9. Claramente puede pasar. Una cosa es el crecimiento de largo plazo y otra cosa es en el camino te van pasando cosas, ¿no? Y bueno, normalmente puede haber alguna sequía, pueden pasar cosas. Y no es solo el supuesto del crecimiento, sino, por ejemplo, el supuesto de la inversión que tiene el presupuesto con respecto al crecimiento. El presupuesto presupone, valga la redundancia, que la inversión va a estar en 16 puntos, 16,5. Es la misma inversión con el gobierno de Tabaré 2. Crecimos 0,9. Con la misma inversión vamos a crecer más del doble, 2 veces y media. No es solo el tema del crecimiento, sino otras cosas. El presupuesto presupone que la inflación va a estar en 4,5, no baja, no le cree mucho a Tolosa, Tolosa con poder de fuego que está diciendo que va a ser duro, no le cree mucho, porque si bajara mucho la inflación se complican los números, pero que el dólar va a evolucionar por debajo. Entonces se va a seguir apreciando la moneda, vamos a tener una moneda más apreciada, pero vamos a crecer bastante más. No es solo el dato de crecimiento, sino todo el paquete de supuestos que viene, que puede pasar. Porque, a ver, naturalmente estamos muy expuestos afuera. Y si hoy el precio de la carne está en un momento excepcional, está muy bien el precio de la carne. La soja no tanto, otros productos no tanto. Veremos cómo se acomoda. Si se nos acomoda el viento, bajaron las tasas de interés en Estados Unidos, tenemos un periodo de tasas bajas, de buenos precios, perfectamente podemos crecer eso y más. De vuelta, no contar con eso. Y contar y hacer una programación financiera que todo va a mejorar al final del periodo, porque eso nos va a ayudar sin hacer ningún tipo de ajuste del gasto, nosotros creemos que es un poco arriesgado. Es un poco desde donde se paran siempre los equipos económicos, ¿no? O sea, no, pero hay diferencia, Juanchi. Tratan de ser un poco más optimistas que los consultores privados. Sí. Un poco porque dan señales. O sea, un consultor privado también da señales, pero el gobierno económico de un país da mucho más señales, sobre todo hacia los empresarios, hacia los inversores, hacia los consumidores. Es decir, plantear un escenario que sea un poco más optimista es como hasta necesario, ¿no? Como para dar una señal de gobierno. No, eso sí es razonable que el ministro de Economía transmita optimismo de lo que él ve para la economía. Pero hay una gran diferencia en este presupuesto, una novedad histórica,
que es cómo se da la corrección. Normalmente hay una cosa, y esto es gracioso porque es un trabajo que hicimos del CED con la Academia de Economía, que participó Gabriel Odone, del ciclo presupuestal en Uruguay. Gabriel lo lideró, de hecho yo trabajé en el... Y una de las conclusiones mostramos cómo era el ciclo presupuestal en Uruguay y veíamos muy claramente la prociclicidad del gasto público y cómo los gobiernos normalmente ajustan al principio del periodo y largan la chancleta al final. Corrección fiscal los primeros años 1, 2, 3, empeoramiento del resultado fiscal 4, 5. Es verdad, eso es un problema, ese comportamiento fiscal electoral. Ahora, peor que ese problema es que nunca haya. Y este presupuesto tiene una novedad histórica, es que toda la corrección fiscal, el grueso de la corrección fiscal está en el año 4 y 5, está en el 28 y 29. Ahí uno dice, primero eso tiene, no sabe, los supuestos que hacemos los economistas, más o menos sabemos qué va a pasar este año, alguna idea el año que viene. Para adelante estamos mucho más en el aire con todo eso. Entonces no sabemos qué va a pasar. Por eso también es importante hacer la corrección al principio. Pero además, ¿a ustedes les parece que la política, los políticos, van a admitir haber estado 3 años con un déficit de 4 y pico y arriba del año electoral meter 1,5 puntos de corrección fiscal para que la disfrute el gobierno que viene adelante, que no saben ni de qué signo es? No, ya lo hizo el gobierno anterior. No parece probable que la corrección fiscal se vaya a hacer arriba de las elecciones. La política, los políticos no creo que permitan o que los incentivos vayan para ahí. Agustín, ahora nos metemos con las herramientas que supuestamente el gobierno va a utilizar para hacer esta corrección fiscal, que tiene que ver con mejor recaudación e ingresos por nuevos impuestos, ¿no? Que ahora nos vamos a meter en eso. Pero antes de pasar hacia 2027, 2028, 2029, sobre el gasto en el último año de gobierno, ¿no? Y el déficit que le dejan al gobierno siguiente. Entró fuerte el ministro Odone diciendo que es el déficit de primer año más grande de los últimos 30 años, algo así, ¿no? O sea, dijo eso. O sea, y quedó incrustado como una frase política. Y por las postergaciones que se hicieron de gastos. O sea, el déficit más las postergaciones le permitieron arribar a esa conclusión. Ahora yo te pregunto, porque eso no quedó contestado. De 2019 a 2020, entre déficit y postergaciones, ¿hubo algo similar? ¿Ustedes tienen esos números finos? Siempre hay postergaciones. Eso es una discusión bastante inocua a mi gusto, pero está bueno si viene conversar sobre eso. Siempre... No creo que sea inocuo desde el punto de vista político, ¿no? Seguramente desde el punto de vista del desarrollo, el crecimiento, sí. Pero sí de instalar la idea de que te entregaron el mayor déficit eso para mí no tiene de los últimos 30 años. Con mucho respeto, no tiene ni pies ni cabeza. El dato observado no era el peor. Siempre hay postergaciones de gasto todos los años, no el año electoral. Todos los años quedan cosas. Y en este acto nosotros presentamos el desayuno. Este año, en este 2025, si uno saca todos los gastos postergados, se da adelante que siempre existe. Igual el aumento de gasto pasa de vez de ser 7% anual a 4,7%. Igual está el doble por encima del tope de gasto que tiene la regla fiscal vigente y que el presupuesto también propone sacar. Entramos, ¿quién tuvo la peor herencia? A ver, yo qué sé. A ver, a favor del gobierno. Claramente hay un contexto fiscal desafiante. Claramente hay un contexto fiscal desafiante que hay que abordarlo. El dato observado es mejor. Es verdad que tuvo un deterioro en 2024 relevante. Cuando uno mira mucho más que carnaval este aumento de gasto, que no hubo un aumento de gasto relevante. Lo que sí hubo es deterioro por sobreestimar el aumento de la recaudación y subestimar la baja de la inflación. Algo que también, capaz que ahora yo estaba diciendo, como no le creen al Banco Central, como creo que también pasó el gobierno pasado, no le creyeron al Banco Central que iba a ser capaz, entonces se dieron ajustes salariales pensando en una inflación que no ocurrió y se planificaron gastos por una inflación que no ocurrió. Datos objetivos que uno puede dar de quién tuvo la peor herencia, discusión que no me interesa mucho, pero bueno, vos mirás el riesgo país, mirás las notas crediticias, que son los que la ponen, ¿no? No es la opinión de los analistas. Los que ponen la plata, ¿cuánto piden para ponerla? Y bueno, ahí parece claro que el contexto en 2024-25 era bastante mejor que en 2019-20. No quiere decir que no es desafiante, y creo que por eso sí, es verdad que el tema fiscal no es fácil de solucionar, no estoy diciendo que sea simple. No creo, lo que no compro es que haya grandes sorpresas. Creo que era lo que todos sabíamos que había acá. Ahí yo creo que ya empieza un poco el juego político. El manual del político cuando llega es
esto está muy mal, pensé que no era tan grave, voy a tener... Y bueno, capaz que, yo entiendo, los que están en política tienen que ser política y está muy bien que así sea. Bien. Sobre la forma en que piensan abatir ese 1,5 punto del déficit, sobre el final del periodo, ¿no? Parte con recaudación, parte con impuestos. Vamos después a los impuestos. Recaudación. ¿Tú crees que afinando los mecanismos de recaudación se puede bajar en un poco más de medio punto el déficit? Para mí, el que todo el ajuste, a ver si parte con recaudación o parte con impuestos. Todos impuestos, ¿no? Todo impuesto, pero aumento de impuestos o cobrar mejor los impuestos ya vigentes. Exacto. Todo ese aumento de recaudación. Que todo el ajuste esté planificado por vía impositiva, por medida recaudatoria y nada por gasto, creo que tiene varios problemas. El primero, y nosotros aparte queremos que la presión fiscal en Uruguay ya es alta, que hay otros desafíos, pero olvidémonos de eso, es que vos cuando bajás el gasto tenés mucha certidumbre de la magnitud de tu ajuste. Vos decís, yo el año que viene tengo programado $500 millones menos de gasto en medio punto del PIB en tales cosas. Y eso efectivamente va a ocurrir. Cuando yo me la juego al aumento de la recaudación o al aumento de impuestos, la experiencia reciente, Colombia y Chile son casos claros de esto, reformas fiscales que terminan recaudando menos de lo esperado. Acá el presupuesto también tiene como supuestos elasticidades de la recaudación sobre el crecimiento económico, son fuertes. Algunas cercanas a los 2 puntos nos dan a nosotros. Uno dice, bueno, ¿por qué vamos el gobierno pasado también le pasó lo contrario? La economía creció bastante el año pasado, pero la recaudación aumentó bastante menos. No tiene por qué ser siempre así, pero es muy fácil, o por lo menos es posible, que vos sobreestimes lo que vas a recaudar, que vos no tenés verdaderamente claro. Como si tenés claro cuando bajás el gasto, no tenés claro lo que vas a recaudar. Y menos lo que vas a recaudar dentro de 3 años por un impuesto que estás en el aire, que en el mundo se está discutiendo, que se está implementando de a poco, que algunas empresas en Uruguay parecen que quieren tener voluntad de que se pague acá, otras no. Y bueno, estamos totalmente jugados a ese tipo de programación. Y después la parte que vos decís que es aumento de la eficiencia recaudatoria de la DGI, bueno, otra cosa. Aparentemente hay un plan de la DGI, ok, buenísimo, buenísimo. Probablemente esté vinculado a esto de cambiar el secreto bancario y que el director de rentas pudiera por sí ante sí perforar el secreto bancario. Eso ya cambió, aparentemente va a haber modificaciones sobre eso, pero es un hipotético. Todo eso es un hipotético. Y de vuelta, todo el ajuste, toda la corrección está sobre esas cosas de las cuales nadie puede tener verdadera certeza. Hacemos una tanda, estamos hablando con el economista Agustín Iturralde del CED, del Centro de Estudios para el Desarrollo, sobre el presupuesto que está en discusión en el Parlamento. Ya volvemos. Es fácil desviarse. Estamos en entrevista con Agustín Iturralde, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. En esta semana presentaron trabajos, sus impresiones sobre el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, un presupuesto frágil, era el título, incertidumbre, cambio de regla y límites al crecimiento, ¿no? Un titular que, bueno, ve con escepticismo que el presupuesto planteado logre, por ejemplo, entre otras cosas, como lo hablamos en la primera parte de la entrevista, propiciar un ajuste fiscal para el fin del ciclo, ¿no? De 1,5 punto del PBI, que es más o menos lo que ha planteado este gobierno. El gobierno espera varias cosas, ¿no? Espera un aumento de la inversión, espera, por supuesto, que eso genere o que concuerde con lo que ha proyectado de crecimiento de la economía uruguaya, que es por arriba del 2%, cerca del 2,4%. Es decir, un crecimiento económico le va a permitir también una mejor recaudación, pero también ha puesto instrumentos en este presupuesto que tienen que ver con cambios tributarios. Y uno de ellos parece ser casi la herramienta clave del gobierno para generar una mejor recaudación. Se trata del impuesto mínimo global. Acá ya hemos hablado un poco de este impuesto, pero es un impuesto que en un principio fue propiciado por el G20, es decir, por los países más desarrollados.
Te diría que Estados Unidos, que hoy en día lo está bombardeando a ese impuesto con el gobierno de Trump, fue uno de los que alentó a que se estableciera un impuesto en todo el mundo de un mínimo de 15% para la facturación de empresas por encima de los 750 millones de euros. O de dólares. O sea, las grandes empresas. ¿Qué es lo que busca este impuesto por parte de los países más desarrollados? Bueno, tratar de evitar un poco la competencia fiscal. Es decir, que las grandes empresas de esos países inviertan su dinero en otros países donde les den beneficios fiscales para, tratar de mejorar la recaudación de los países que están proponiendo estos impuestos. Esto ha sido todo un tema de discusión. Hemos visto esta semana, por ejemplo, al presidente de las zonas francas del Uruguay, Enrique Güero, hablar mucho sobre este tema, decir que Uruguay se está adelantando en un impuesto que en realidad se está debatiendo en el mundo, porque si bien suscribieron 140 países, se está aplicando solo en 53. Y si lo vemos en términos de contexto regional, en Latinoamérica solo Brasil ha puesto el impuesto mínimo global. En este presupuesto está el impuesto mínimo global en su versión local, que es el impuesto doméstico, ¿no? Tiene un nombre un poco, el impuesto mínimo complementario doméstico, ¿no? Es todo un tema de discusión, porque es un tema de discusión jurídica, es un tema de discusión económica, es un tema de recaudación tributaria, es un tema de qué es lo que puede pasar con la carta de presentación del Uruguay en el mundo para atraer inversiones. Y este tema se va a discutir mucho porque el gobierno espera recaudar 350 millones de dólares con este impuesto. Y es parte importante de su programa de presupuesto y sobre todo de ajuste fiscal. ¿Qué opinión tienen desde el SED de este tema? A ver, como en varios órdenes, de la política de la OCDE de empujar este tipo de impuestos, la verdad, yo creo que es una política en perjuicio de los países chicos y los países no ricos. Pero es una política de los países ricos que nos perjudica, que es los países ricos quitándoles instrumentos. ¿Quiénes son los que normalmente pueden poner impuestos más bajos o pueden tener este tipo? Bueno, los países que son menos productivos, que tienen capital humano todavía menos desarrollado, que tienen una sofisticación económica menor y que usan este tipo de instrumentos. Es colonialismo económico en buena medida lo que están implementando. Dicho eso, son las reglas de juego. Eso se viene y Uruguay tiene que ver cómo actúa con esas reglas de juego que a mí no me gustan, pero están ahí. Ahí lo que diría sí es, creo que no hay que cerrarse, creo que claramente no hay que cerrarse a la posibilidad de implementar eso acá. Nos consta que hay empresas que operan en Uruguay, que caen en esa categoría que Juanchi describía, que están interesadas en empezar a tributar en Uruguay y que están discutiendo a ver qué mecanismos se pueden buscar. Y nos consta también que hay otras que quieren ir bastante más despacio. Y en el caso de todas estas empresas, lo que sucede es que Uruguay tiene un compromiso perpetuo de no cobrarle impuestos. Entonces, es una cosa bastante llamativa, un impuesto que es algo que yo te impongo, que no te pregunto y te lo impongo, impuesto. En este caso, para cobrarlo requiere, para estar muy sólidos jurídicamente y que no se pueda dar un frente de juicios, etcétera, requiere el beneplácito de a quien voy a imponer. Y en algunos casos, como decía, claramente está esa voluntad y en otros casos no está. Y de hecho, si alguna empresa nos dice, mira, yo prefiero pagar en Francia, yo prefiero pagar en Finlandia por mis operaciones en Uruguay, ¿por qué? Como decía Güero el otro día, yo no quiero liquidar impuestos acá, quiero liquidar solo allá, porque no me quiero complicar, porque mañana puedo tener un juicio si liquido mal, porque lo que sea, puede, jurídicamente mucha gente dice, tiene derecho a hacerlo. Entonces, claramente... Tiene derecho a hacerlo porque el caso de la zona franca, por ejemplo, la ley así se lo marca. Porque en la ley, básicamente, entra una ley que dice que Uruguay los exonera de todos los impuestos existentes, los creados y los por crear. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos es, vayamos despacio, no es una discusión para meter en la ley de presupuesto, para discutir en 45 días por cámara y llevarla puesta, en el marco de otros biblioratos inmensos que hay que discutir. Y obviamente, el apuro recaudatorio, cuando vemos una corrección fiscal, un ajuste fiscal,
que descansa la mitad de la corrección fiscal es por aumento de impuestos. Si la mitad de esos aumentos de impuestos están en este impuesto, es un cuarto de toda la corrección fiscal, está simplemente en esto que nombraba Juanchi. Bueno, obviamente, más de un cuarto. Obviamente, el apuro se entiende. Creemos que no es oportuno y ahí creo que hay que ir con muchos pies de plomo. Varias de estas cosas que están en la rendición de cuentas, algunas, como el cambio en el secreto bancario, nos parece mal directamente. Ahora van a dar cambios que pueden mejorarlo. Pero en cualquier caso hay que ir muy despacio. Uruguay es un país chico, que está lejos de los mercados centrales, que tiene problemas para atraer inversiones, que nos hemos encarecido y eso nos genera más problemas para atraer inversiones. Vamos despacio con las cosas que puedan generar resistencia. No quiere decir que no se pueda hacer nada. En el caso del impuesto mínimo, nosotros decimos, bueno, es un camino a explorar claramente, no en este apuro. Pero el gobierno blanqueó, o sea, el ministro de Economía lo blanqueó, varios senadores lo han dicho. El ideal era sacarlo de la ley de presupuesto, generar una discusión, digamos, más profunda, de más largo aliento, con todas las partes alineadas y eventualmente implementarlo en 2026, o sea, aprobarlo en 2026 para que se empiece a implementar en 2017, 2028. Pero la premura fiscal hace que se incorpore y que se tenga que en 30 días debatir esto. Y no parece haber marcha atrás, o sea, lo que seguramente estén haciendo es tratar de atar todos los cabos para poder sacarlo sin que aparezcan imprevistos. Está bien. Blanquea. ¿No? Fue blanqueado. Los hechos son los mismos. Sí. Para el gobierno. A ver, lo que dice, la lógica de los hechos indica eso, Claro, que este gobierno quiere sacarlo en 45 días. Hay dos temas. Uno, que estén los votos del Parlamento. Bueno, Parece que están. No he escuchado hablar a Cabildo Abierto de esto, pero supongo que contarán con los votos de Cabildo Abierto. No lo tengo claro. Y después, bueno, que no se te abra un frente de posibles juicios, ¿no? De vuelta. Si alguna de las empresas se pone de punta, tiene una línea argumental potente, jurídicamente potente. Y de posibles distorsiones económicas, porque capaz que está bueno poner números sobre la mesa, ¿no? ¿Qué son las zonas francas? Bueno, hay 1.100 usuarios, son 12 las zonas francas en nuestro país operativas, hay 2 en construcción, hay una autorizada, generan el 4% del empleo nacional, son 66.000 personas, cuyos salarios triplican el salario promedio del Uruguay, representan el 6,6% del PBI, el 34% de las exportaciones del país, y según un estudio de Ceres entre el 2014 y 2021, por cada dólar exonerado se generó en la economía, ¿no? A partir de lo que estamos hablando, ¿no? Inversión, empleo, consumo, $7 promedio por cada dólar. Es decir, representa una parte sustancial de la economía uruguaya. Y el 60% de las empresas instaladas en zonas francas son empresas de servicios. Que eso es el otro miedo que hay por parte de las zonas francas, que las empresas de servicio, a diferencia de otras empresas industriales que tienen una instalación que es mucho más difícil de desarmar e irse, las empresas de servicio basta con levantar el personal, invitarlos a irse a otro lugar o contratar gente nueva y marcharse. En este contexto, por ejemplo, en este mismo mes de septiembre, Paraguay, que las zonas francas se llaman maquilas, la ley de maquila, incluyó algo que no estaba dentro de la ley de maquila, es decir, dentro de sus exoneraciones fiscales, que es el rubro servicios, servicios financieros, servicios de consultoría, servicios de creación. Es decir, Paraguay vio la oportunidad de decir, ojo, acá estamos, a todos aquellos que brindan servicios en espacios de exoneración fiscal, nosotros los vamos a incluir dentro de nuestro espacio fiscal libre de impuestos. Entonces, es un tema muy sensible para la economía. Y uno piensa, acá hay un ministro y un equipo económico muy preparado, ¿no? Eso creo que nadie lo pone en tela de juicio. Entonces, saben de estos números, saben de lo sensible que puede llegar a ser el tema, saben de cómo está operando el mundo en relación. Imagino que no están tirando, ¿no?, la pelota a la Bartola. Es decir, deben haber calculado bien, uno se imagina, que avanzar sobre este impuesto le va a generar a Uruguay no solo un tema de recaudación tributaria y adecuarse a lo que se viene del mundo, sino tampoco erosionar
lo que para Uruguay es una herramienta fuerte de atracción de inversiones. ¿Qué pensás de esa parte, de la parte de la posibilidad de erosionar inversiones? Tú hablabas de juicio, pero ¿qué pensás de la parte en la cual eventualmente esto genere que no vengan quienes podrían llegar a venir? Es decir, que ahuyente a aquellos que podrían venir a invertir al Uruguay, a los que no están hoy en día. Yo creo que mucho más, claramente tenemos un ministro aparte que conoce estos sectores, que es cercano al mercado, que ha trabajado con las empresas privadas toda su vida, o sea, está fuera de discusión que le entiende esto y creo que no va a haber claramente un ahuyentar inversiones, se van a levantar las empresas, se van a ir, ¿no? Sí, obviamente los mecanismos, primero por la política de la OCDE, de ir socavando los mecanismos de atracción que usan países como Uruguay. Y después, por algunas cosas que fueron el presupuesto, como puede ser las distintas cosas, después una que no nombramos también, el tema de los residentes que empiecen a tributar por las ganancias de capital de activos en el exterior. Son pequeñas cosas que claramente... Cuando alguien, estas personas con mucho dinero que están buscando dónde viven y que vieron en el tax holiday uruguayo una oportunidad, bueno, sí, van decidiendo por pequeñas cosas. Cuando en la medida que un país que vendimos, acá no se cambian las reglas de juego, acá siempre es igual. Bueno, empiecen a haber ruidos, que no quiero decir que hubiera grandes ruidos, yo creo que no los hay. Pero sí, hay algunas voces que quieren que haya más ruidos. Y algunas de las cosas, como están planteadas en la ley de presupuesto, creo que pueden pasar. Y bueno, esto de que alguna de las empresas que tienen todas esas virtudes que escribía Juanchi, lo vean tan amenazante su modelo de negocio, bueno, a mí me quedan más dudas de que esto vaya a pasar así como así en este plazo y que no haya que postergarlo para ir perfeccionando, porque de vuelta no se va a poder sacar a las corridas contra la opinión de todos los sectores, que son decenas, no son miles, son algunas decenas de empresas. Agustín, te cierro con esto. ¿Qué preferís? ¿El 1% a los más ricos o el impuesto mínimo global? El impuesto mínimo global, pero puesto así, bueno, claro. Es que elijas uno. Bien, bueno, quedamos por acá. La próxima, después de que se vote el presupuesto, volvemos a conversar, ¿te parece? Cómo no, muchas gracias. Gracias, Agustín Iturralde. Ya venimos, está Nando Medina. Fácil desviarse. La suite de Raimundo, uno de los pasajes de ese libro conceptual de Mandrake Wolf y los druidas sonando en este momento. ¿Por qué? La otra vuelta, por si no se escucharon, a Mandrake sobre todo, están haciendo un ciclo de presentaciones en el Bar Ducón, los druidas, y vamos a sortear entradas 2x1 para el show de Mandrake hoy en el Ducón. Entradas dobles. Entradas dobles. O sea, no es 2x1, no es que paga uno y entran dos. No, son 2 entradas. Excelente pregunta. Ahora me generaste una duda que antes no tenía. Pues si para mí es una entrada 2x1, para mí es en entrada doble, ¿o no? No. Vamos a atracarnos. Un 2x1 es una promoción donde vos tenés que pagar. Claro. Una entrada doble es una entrada para 2 personas que estás regalando. Mande mensaje después internamente. No, pero le respondemos. No. O sea, ¿estamos regalando entradas o estamos dando un beneficio de compra? Ahora me dejaste una duda, no lo sé. Y esas son las maravillas cuando se preguntan cosas al aire, sin tener una respuesta. 2x1 para el show de Mandrake en Ducón. Acá, dale, 2x1. 2x1 para el show de Mandrake en Ducón. 2x1. Listo, ya está. 2x1. Manden al 0974414443. 2x1. Quiero ir y les avisamos si ganan y le damos todas las coordenadas sobre el show de hoy de noche. Capaz que no me tendría que haber metido en esta conversación. No, 2x1. 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 Paga 1, pero entran 2. Exacto. ¿Qué tal? No. ¿Qué? No, escuché la apertura. Bueno, está bien. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina. Ahora sí, Nando, ¿cómo andas, querido? Bien, Sapo, Nico, Jorge, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon, leyeron a alguien diciendo explícitamente, con mucha convicción, que la democracia no sirve?
Y es un chiste fácil, ¿no? Cada vez que pasa algo, no, la democracia no sirve. Pero Sí, no, una mala decisión. Nico hace unos meses en un asado. lo dijo. No, en un libro. En un libro, Pero, una declaración que- de un analista escuchado, respetado. Porque mi Pero que, sensación es que nadie no lo sirve en dice. general, porque por ejemplo, en el último libro de Juan Pablo Luna hay una parte donde habla de la dificultad de la democracia para lidiar con algunos de los desafíos contemporáneos, Sí. como por ejemplo lo que tiene que ver con el cambio climático. Una democracia que se basa en las decisiones de las mayorías es el mejor sistema o el más preparado para poder tomar decisiones que son totalmente antipopulares, como tener que reducir el consumo en un contexto de donde vos no podés seguir con los motores de la economía y del mundo. Expresado luego como preocupación. Claro, como una preocupación. Ya No le era, diste no era como- que dijera le no diste sirve mucha la vuelta, democracia. le diste no, mucha no era que vuelta. no Sí. sirve la democracia. Lo que no significa que no estemos rodeados de golpistas o de autócratas republicanos, de monarquistas. ¿Te sentís rodeado de autócratas, Sí, autoritarios yo y sospecho monárquicos? que sí. Yo silenciosamente sospecho que sí. Gente Sí. que te impone decisiones desde arriba. Esta columna es una actualización de el top 5 de las críticas a la democracia en la literatura, con la incorporación de les gusta cagar en baldes. ¿Cómo? Sí, les gusta cagar en baldes. Ajá, bien. Que podría pensarse que es una crítica que está dirigida a un cierto sector de la población, pero Sí. no. Si la leemos bien, está dirigida a la democracia como sistema, ¿no? Después de conocerse los resultados de la última elección parlamentaria provincial en la Argentina, correspondiente a la provincia de Buenos Aires, esto fue el pasado 7 de septiembre, bueno, tuiteros, voceros, incluso dirigentes de La Libertad Avanza, es decir, la fuerza política que perdió, reaccionaron a coro entonando esa canción. Les gusta cagar en baldes, en alusión al votante pobre del conurbano bonaerense que no tiene saneamiento ni baño por culpa del gobierno de Kicillof, y aún así lo vota y le da la victoria, ¿no? Se parece mucho a algo que me decía a mí un profesor de historia en una universidad, que no voy a decir cuál, donde está el pensamiento no están los votos. Se parece bastante a eso, ¿no? Les gusta cagar en un balde, es decir, viven muy mal y aún así los votan. Votan a esos de los que son responsables de que vivan así. Es una crítica a la democracia. ¿Quiere el profesor Fernando? No lo voy a decir. No siempre las mayorías tienen la razón. Tabaré Vázquez. Las Tabaré mayorías a veces se equivocan. Sí, Tabaré esa Vázquez. es una crítica involuntaria a la democracia, esa me parece. Las mayorías a veces se Voluntaria equivocan. no, muy directa y voluntaria. Sí. Y no fue Valle de Ordóñez que dijo, el pueblo es el único que puede equivocarse, una cosa así. ¿Sapo? Ve, esa no es una crítica. Seguramente. Pues es como diciendo, eso es admitiendo la imperfección de la democracia. admitiendo que Hermosa. se pueden equivocar. Me voy a tatuar esa frase. Que hay gente que no admite eso. Hay gente que no admite eso. Hay gente que entiende que si la mayoría decidió algo, esa decisión es la correcta. Claro. Hay gente que no, que dice, la mayoría puede elegir algo incorrecto, pero hay que respetarlo. Y después están los que dicen, la mayoría elige algo incorrecto, les gusta cagar en baldes. Claro. ¿No? Es eso. En el, vamos a suponer que incorporamos, les gusta cagar en baldes al número 5. En el número 4 tenemos al más famoso de los enemigos de la democracia. Como todo invento, la democracia recibió sus críticas más fuertes cuando era nueva. Imagínate pues un capitán de un barco. Más corpulento, más fuerte que el resto de la dotación, pero un poco sordo, corto de vista, que todavía no completó su educación náutica. Imagínate que los marineros de ese barco se empiezan a disputar el timón, diciendo cada uno me corresponde a mí, aunque ninguno domina el arte de la navegación, ninguno puede decir dónde estudió, qué maestro tuvo, salvo que ellos dicen que nadie estudia para navegar. Y están dispuestos a darle una paliza a quien se atreva a asegurar lo contrario. Imagínate a estos marineros, además, dándose empujones alrededor del capitán, pidiéndole que les confíe el timón. Y cuando no lo consiguen, enfrentar al que sí lo consiguió y tirarlo por la borda. Hasta tener el timón, manteniendo distraído con mandrágora o borracho al viejo capitán, apoderándose del mando de la nave y del cargamento, atracándose de vino y de buenos manjares y navegando como pueden hacerlo siendo lo que son, simples marineros. Eso sí, siendo generosos y tratando de excelentes pilotos a todo aquel que trabaja para que ellos conserven el timón. Ya persuadiendo, ya violentando a los otros y a la vez, claro, maltratando, vituperando a los que se opusieron. Desconociendo además el examen de las estaciones,
el cielo, los astros, los vientos. Cuando tales desórdenes tienen lugar en una nave, ¿en qué lugar te parece que queda el verdadero navegante? ¿En un lugar de respeto, presto a volver al timón? ¿O como un bobo que se pasa mirando para arriba, un charlatán, un inútil? Le dice Sócrates a Dimato de Colito, que era un hermano de Platón, en el inmortal libro sexto de la República, que me di el gusto de citar en esta columna, porque es muy famoso que Platón va contra la democracia en la República, pero este es el pasaje en el que a través de una alegoría, como a él le gustaba, lo dice más claro, ¿no? Además sirve para recordar que gobernar es una metáfora, ¿no? Es una metáfora muerta, fue una metáfora, es la palabra que ellos usaban para conducir un barco, para timonear. Después pasó a la política y se murió como metáfora y quedó como palabra de la política. Y bueno, si estás en medio del océano y te quedás sin capitán, ¿llamás a elecciones o preguntás si alguno sabe navegar? Es una crítica a la democracia, cuando la democracia era nueva. No tengo más que nada que aplaudir. No le des la razón, Sapo. No, porque yo me quiero... Pero el pasaje hablaba de que todos más o menos manejaban un poquito y entonces iban de juerga, o que votaban un nuevo navegante. No, porque la democracia sería que votaran un nuevo navegante, no que manejaran todos a la vez. El problema de dejar que sea entre ellos que se decide quién es el que toma el timón es que lo termina agarrando cualquiera. Es muy importante que sea pensando en, bueno, lo que sabe, su conocimiento del bien, su sentido de la justicia, su honestidad, por supuesto, que se elige al capitán de un barco. Pero y no que quede ¿por qué definieron a la deriva de sacar al capitán? Me parece aparte. ¿Por qué? Estaba viejo. Es la crítica. Porque hay que cambiar, cada tanto hay que cambiar, la gente se muere. Era por eso. Sí. Es una de las críticas más típicas de la democracia, ¿no? ¿Por qué la democracia es un gobierno de cualquiera y cuando uno pensaría que debería ser un gobierno de los sabios, ¿no? Bueno, poné a la persona capaz, formada, desinteresada, inteligente. El problema es que la barra de hagamos un gobierno de sabios, ¿no? La barra aristocrática, ¿no? Sí. El gobierno de los mejores. Nunca te supo definir cuál es la métrica y cómo debería definirse ser el mejor. Claro, cómo se elige al mejor. La barra aristocrática siempre devino al final en una cosa. Hay que confiar en los filósofos. Hay que confiar, tiene que ser. Y después la barra aristocrática pasó a ser hereditaria. La barra aristocrática nunca te definió el sabio. Pero ahí me dio la religión. Durante mucho tiempo vino la religión a mediar entre quién era, digamos, el mediador, valga la redundancia, entre Dios y el pueblo a dirigir, ¿no? Pero ya no es aristocracia. Por eso. Ya no es más de los aristócratas, es teocracia. Sí, claro. El Dios define. Y cuando sacaste al mediador, dijiste, ¿cómo elegimos al que nos gobierna si no necesitamos un mediador con Dios? Porque no existe Dios. Hay que confiar en el sabio, como dice Jorge. Tenemos un par de experimentos en la historia. El propio Platón trató de llevar esto a la práctica y, por supuesto, Danuncio, ¿no? Antes de Mussolini. Y digamos, de alguna forma probó. Los resultados son conocidos. Después tenemos a Saramago, que dio a su crítica a la democracia la forma de una parábola, que es lo que a él le gustaba. Capaz que la forma de una fantasía de venganza. No sé si leyeron Ensayo sobre la lucidez, que es una novela de 2004, día de elecciones. Llueve mucho. Primero pasa que nadie va a votar y después, casi sobre el cierre de las urnas, va mucha gente a votar para alivio de las autoridades, salvo que cuando abren los sobres hay una gran sorpresa. Las autoridades están estupefactas. Primero, bueno, atribuyen el anómalo resultado al mal tiempo. Dice, bueno, vamos a volver a votar el domingo que viene, lo cual es una cosa, bueno, un poco insólita, pero sucede así. Vuelven a votar y el resultado es todavía más aplastante. 83% de voto en blanco. Esa es la novela, ¿no? Sí, que un poco la estoy arruinando para los que... Pero sucede en las primeras páginas. Pero sucede, sí, y empieza a suceder, ¿no? Claro. Pero... nunca lo había interpretado como cómo funciona la democracia, no como un alegato en contra de la democracia en sí misma, pero tampoco leía entrevistas, leía su libro y no leía entrevistas. Lo fueron a buscar. Él era comunista, ¿no? Sí, y anticatólico y muchas cosas más. Era un viejo bastante malhumorado y que muchos piensan, bueno, una gran mente maestra de
de la opinión política a través de la literatura, ¿no? Lo fueron a buscar, por ejemplo, El País de Madrid. ¿Está pensando en algún país en particular al plantear ese 83% de votos en blanco como resultado electoral o es una crítica al sistema global de gobierno occidental? Yo sufro la manía, dice Saramago, de mirar qué hay detrás de las cosas. Y digo lo que todo el mundo sabe. La democracia es un sistema bloqueado, vigilado. Tenemos todas las libertades, pero estamos dentro de una burbuja. En las elecciones podemos quitar a un gobierno, pero vamos a terminar poniendo a otro. No podemos cambiar el poder. Luego, yo desearía un 83% de votos en blanco a todos los países. A todos y por una razón muy sencilla, que es que parece que no va a pasar nunca por la cabeza de ningún político y sin embargo es así. El sistema democrático tiene esa bomba dentro, que es el voto en blanco. Y la intención del voto en blanco bien puede ser no destruir el sistema político, sino reformarlo, renovarlo, reinventarlo. Siempre hay en todas las elecciones unos cuantos votos en blanco, pero bueno, no son ni testimoniales, dice Saramago, porque como son en blanco parece que no están testimoniando nada. Luego, como ahora es muy complicado hacer una revolución, porque no se sabe muy bien cómo hacerla ni con qué medios, ¿por qué no imaginar? Dice el Nobel portugués, un resultado electoral así. Ese resultado sería una revolución porque obligaría a los políticos, sin dispararse un solo tiro en la calle, a plantearse, ¿qué hacemos ahora? Me permito, pero claro, solo con ese fragmento y no habiendo leído más sobre lo que él dice, si él no alude a la crisis de representación de la democracia y de alguna forma siendo como medio adivinando los tiempos que venían. Sí, alude a eso. Sí. Claro, pero a la fatalidad de estar cambiando de gobiernos inútilmente, ¿no? Claro, pero no necesariamente en contra del voto popular. No, claro que no. Porque en el fondo, ¿qué es la democracia? O sea, cuando hablamos por eso de qué es la democracia. De reinventarla, no de cambiarla por otro sistema. Ese es un error. Yo siempre, cuando hay fuertes críticas hacia la clase política, por ejemplo. La casta, poner es no incluirte vos digamos, como parte de la vida política. O sea, hay gente que hace política, pero perfectamente podría ser vos. O sea, es muy fácil agitar la carta del voto en blanco. No, vos decís esa es la más todos los fácil. políticos son La iguales. más difícil y la más jugada es comprometerte con la política. No me sirve ninguno. Los votos. No me sirve, vamos a votar en blanco así. La clase política escarmienta. No. En todo caso, si no te gusta ninguno, empezá a involucrarte vos. Hizo la fácil, Saramago. Sí, pero igual es el último gran escritor, Saramago, ¿no? Igual, sin ir tan lejos, vos tuviste las elecciones que ganó Ana Olivera en la Intendencia de Montevideo, ¿no? Que tuvo la salida de Daniel Martínez. O sea, un caso bien concreto. Vos tuviste un porcentaje de votos en blanco en esa elección que yo no he visto que alguien discuta esa idea. Se atribuyó, creo que fue no sé, capaz de un disparate. Un porcentaje muy elevado de votos en blanco que se atribuyó al malestar que había en el frentista a propósito de que no se hubiesen habilitado. En realidad que se hubiese bloqueado la candidatura de Daniel Martínez, pero ponerle que no se hubiesen habilitado candidaturas múltiples. El Frente Amplio no volvió a tener un candidato único a la Intendencia de Montevideo. A partir de eso, empezó a habilitar los candidatos múltiples en la elección de Montevideo. No, está bien, está bien, no es el tipo de transformación a la que aspiraba Saramago, y es una cosa concreta. Pero vos tuviste un episodio concreto que fue fácil de decodificar y que generó un cambio en cómo se venía procesando eso. Pero eso no es una revolución. No es una revolución esperada. Es la revolución de las cosas simples. Me guardo el 1 para después de la pausa. Sí. El 2 es una frase nada más. El 2 es una frase. Curioso abuso de la estadística. Críticas a la democracia. El autor de la frase de la democracia es un curioso abuso de la estadística. ¿Sanguinetti? No, sapo. ¿Cómo? Pensá en alguien, demócrata. Pensá en alguien del Río de la Con Plata D mayúscula. asociado con los peores episodios de la historia. Lo dijo muchas veces, Escritor. martilló ese clavo. Yo te digo escritor y no democracia. El caos provisto de urnas electorales. Después se desdijo, en el 83 se desdijo. Claro, cuando en un cambió, famoso artículo. Cuando perdieron en las Malvinas y... Vos vas a terminó morirte admitiendo abrazado que son a Borges, males ¿no? necesarios. Vas a hundirte con Borges también, ¿no? Pero ¿por qué? Si estamos en lo más alto, los lectores de Borges. En el número 1 de nuestro ranking de denuestos a la democracia, un falso denuesto que finalmente es un elogio a la democracia.
a través de uno de los mejores dedos metidos en el traste de la honorabilidad inglesa que yo conozca, uno nivel premio Nobel de literatura, de hecho, tema de tesis, si yo hubiera sido un buen estudiante, el premio Nobel de literatura lo hemos analizado esto más de una vez, es un premio sueco, muy mamadera de Francia, muy alcahuete de la cultura francesa. Son 16 los escritores franceses que ganaron el Nobel de literatura a la fecha. ¿Y cuántos ingleses? Que es muy curioso esto y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Esto, bueno, empieza con la lista de los escritores ingleses que no lo ganaron. Virginia Woolf, bueno, no sé, viniendo hacia acá, David Lodge, volviendo, no sé, el que ustedes quieran. H.G. Wells, Chesterton, y viniendo acá, Julian Barnes, bueno. No, los grandes, en serio, los grandes de las letras inglesas del último siglo y tanto, no llegan. Ninguno. Mirá. ¿Quién sí lo ganó? Primero, ignotos como John Galsworthy o como, no sé, bueno, William Golding, ponele, modesto escritor inglés que es el autor del Señor de las Moscas, una novela más o menos meritoria, pero al lado de Virginia Woolf. Y después los que sí lo ganaron, ¿quiénes son? Bueno, Kipling, T.S. Eliot, Doris Lessing, es decir, Kipling un indio, T.S. Eliot un yanqui, Doris Lessing nació en Irán, creo, y mi amigo acá presente, Kazuo Ishiguro, que es un britanizado, sí, un escritor inglés, pero nacido en Japón, de perfecto nombre japonés, que había escrito un par de novelas de tema japonés ya viviendo en Inglaterra y que se hizo famoso con esta. Estás diciendo les duele novela. Inglaterra, eso es lo que estás diciendo. ¿Cómo? Les duele Inglaterra. Bueno, ¿a quién? Al Nobel. Y bueno, lo han ninguneado mucho y le han tomado el pelo, me parece, sí. Por ejemplo, dándole el premio Nobel de literatura en tanto que escritores ingleses a escritores ingleses no ingleses. Como Kipling, sos un peleador de decir que Kipling no era inglés cuando es el arquetipo del británico colonialista. No, bueno. Pero no es Virginia Woolf, no es Chesterton. No, bueno, pero... para inglés es un inglés bastante peculiar, no hay un inglés, como lo es Ishiguro, que nació en Japón. No hay un inglés que te diga, no, Kipling no es inglés, es indio. No hay uno, todos te van a decir, no, yo creo que hasta la hay médula. ingleses muy ingleses, como el Dr. Johnson, y después están estos otros que son ingleses, no ingleses. Jorge me obligó a nombrarlo. Está bien, para hacer mi punto. Vos querés que sean circunscritos a la isla. ¿Cuál es la novela? Porque Kipling sería como Pablo Cuevas, ponele. Bueno, es parte de esa Inglaterra, digamos, desbordada de Inglaterra, cuando Inglaterra fue imperio, que después reflejó un montón de otras cosas que no son el concepto de las letras inglesas que viene de Shakespeare, es otra cosa, es otra literatura. Es el que mejor pintó la defensa del colonialismo británico, Kipling. O sea, no sé si el que mejor lo hizo. La carga del hombre blanco. No sé si el que es mejor el autor lo hizo. de La carga del hombre blanco. Su devoción por las botas es mítica, pero no sé hasta qué punto es un orgullo de Inglaterra. No estamos acá para hablar de Kipling, estamos para hablar de Ishiguro. De Kazuo Ishiguro, que se hizo famoso con una novela que se llama The Remains of the Day, lo que queda del día. Novela historia inglesa hasta el tuétano, sos un peleador. Ron Howard, en realidad, la película. No, James Ivory. El mejor adaptador de libros ingleses al cine. Amén de crear al mayordomo más famoso quizá de toda la literatura, fuera no sé, del de Chichita, Kazuo Ishiguro en esta novela, que es Mr. James Stevens. Bueno, se burla desvergonzadamente esta novela de la honorabilidad de los diplomáticos ingleses y les pega precisamente por el lado de su relación con la democracia. Nos vamos a despedir así. César, por favor, ya que lo mencionó Sapo equivocándose, pero bueno, lo quiso mencionar bien, a James Ivory. Vamos a ver una escena y yo la voy a recordar para los oyentes que nos siguen solo a través de la radio. Ishiguro olvida, o ningún espectador de la película de Ivory que adapta la novela, que Lord Darlington y sus amigotes, ¿quiénes son? Son, ¿Está el canciller alemán ahí por ahí? Sí, hay de hecho personajes ficticios mezclados con personajes históricos. En un momento llega el propio Chamberlain a una de esas reuniones ingleses simpatizantes del eje. Y un americano mucho más que simpatizantes. muy crítico. Son los grandes impulsores del apaciguamiento. Sí. Estos tipos están convencidos de que hay que ayudar a Alemania porque fueron muy injustos en Versalles con Alemania. Y entonces hay que ver la forma. Sobre todo ellos, ingleses, no tanto los franceses, vistos por un japonés britanizado, ¿no? Es decir, estos tipos son nazis, en una palabra, y además, y en todo caso, accesoriamente, son críticos de la democracia. Y no sé si en esa reunión ya estaba Superman,
que es decir, es el norteamericano que ve con Congressman pavor Lewis. cómo se está relativizando el auge del nacionalsocialismo en Alemania. Sí, les dice amateurs a todos. Les dice, discúlpenme, pero ustedes son todos una manga de amateurs, no saben lo que están haciendo, no saben lo que significa este diálogo con Alemania y lo que puede significar más adelante. Es una gran novela que inspiró una gran película y que a través de esta crítica a la democracia termina siendo un elogio de la democracia, ¿no? Por lo menos en el sentido de la alarma y de llamar al cuidado y bueno. Y de aquello que sucedía en los años 30 con estos diplomáticos ingleses muy honorables. Resumiendo, el arte no llegó a matar a la democracia, aún. ¿Pero por qué lo haría? Bueno, capaz le metió una crítica tan dura que lo arruinó. No, en general siempre termina muy atrás, ¿no? Está el caso de Baudelaire, por supuesto, que se opuso muy fervorosamente a la democracia cuando era nueva en Francia en el siglo XIX, porque la democracia era el progreso. La democracia era un mundo que no entendía la verdadera naturaleza humana, así lo pensó Baudelaire, que en ese poema con el que abre Las Flores del Mal, al lector que dice, bueno, los hilos del mundo los maneja Satanás, lo que está diciendo es, cuidado con el progreso. Y cuidado con la democracia, era un gran enemigo de la democracia y por eso no le gustaba Víctor Hugo, Los Miserables, todo eso, el individualismo. Es otra crítica fuerte que bajó al 6 en este ranking. Hoy porque entró Les gusta cagar en un balde. Gracias, Hernando. Nos vamos, se viene 13-0, chau.